¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 7 en punto y como lo hemos hecho ya esta es nuestra segunda semana de La Voz del Residente, los lunes de la especialidad de anestesiología. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Yo les recuerdo que si usted es jefe de residentes o requiere para su grupo de médicos residentes una plática de las que damos con mucho gusto, no duden en contactarnos, solamente tiene que enviar un correo a atención.mlc@gmail.com. Todas nuestras pláticas están grabadas y usted puede acceder a ellas posteriormente en YouTube, teclea YouTube, después Medical Legal Center y están ordenadas por días. Todos los lunes están los casos de La Voz del Residente de Anestesiología, los martes de ginecobstetricia, los miércoles de cirugía general y los jueves de ortopedia y traumatología. Yo les puse el programa de esta semana y además se los voy a dejar al terminar la sesión de los lunes de martes, miércoles y jueves de La Voz del Residente. Yo les recuerdo nuestras redes sociales. Ahí están todos nuestros programas en Facebook, Twitter e Instagram. La Voz del Residente, tecleen las redes sociales y nos va a encontrar. También les recuerdo que al terminar nos ayuden a formular las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas. Probablemente también tenemos la opción de hacer grupos pequeños y cerrados, poder abrir cámaras para que elaboren las preguntas, las cuales de manera simultánea podrán o indistinta podrán contestar nuestra ponente o nuestra madrina, la doctora Bernadette Casillas. También les recuerdo que esta sesión de anestesiología es cada semana, entonces todos los lunes y a partir de la siguiente semana va a ser a partir de las 8 de la noche. Todavía esta semana es 7:30, a partir de la siguiente semana será
a las 8 de la noche. Les recuerdo que nos iban a invitar a más residentes para que cada día seamos más. Yo les voy a recordar cuál es la dinámica. La dinámica, tenemos una madrina que es la doctora Bernadette Casillas. Ella, al finalizar la sesión de nuestra invitada, ella emitirá algún comentario, nos vamos a preguntas y respuestas y cerramos con una conclusión de nuestra invitada y, por supuesto, de la doctora Bernadette Casillas, que es nuestra experta de anestesiología. Probablemente la semana pasada también invitamos al doctor, ahorita que por aquí lo vamos a conectar, a ver, para de Monterrey de Nuevo León, también lo vamos a ver si me levanta su mano para poderlo también contactar, porque fungió aquí también como padrino y fue muy, muy interesante la sesión de la semana pasada en anestesiología. Ahora sí, para mí es un gusto poder presentar a nuestra invitada el día de hoy. Es la doctora Natalie Flores Ortiz. Ella es residente tercer año de anestesiología del Hospital de Oaxaca, es médico cirujano de la Universidad Libre de Cali, Colombia, y ella nos hablará de este tema que tiene que ver con terapia transfusional intraoperatoria. Doctora Natalie, doctora Bernadette, también bienvenida. Muchas gracias, doctora Bernadette. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. la vemos a la doctora Bernadette terminando la sesión. Doctora Natalie, adelante, la dejo con el mejor público que son los residentes de anestesiología. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Ok, bueno, voy a iniciar mi plática el día de hoy. Voy a hablar sobre terapia transfusional. Más que intraoperatoria, es todo el perioperatorio y cómo debemos de llevar al paciente a las mejores condiciones durante la cirugía. Soy residente, como dijeron, de tercer año del Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca. Voy a hablar un poco de historia, después voy a hablar de generalidades, fisiopatología, criterios de transfusión, riesgos de la transfusión sanguínea, indicaciones de transfusión de otro tipo de hemoderivados, algo de transfusión masiva y posteriormente ya vamos a hablar de conclusiones. Mi revisión la hice de varios artículos, principalmente de donde habla sobre los criterios actuales en la medicina transfusional perioperatoria. Soy colombiana, entonces para hacer un poco más didáctica mi plática, traje algunas imágenes de mi país. Esa es Cartagena de Indias, es una ciudad colonial ubicada en el norte de Colombia. Fue descubierta por Pedro Heredia en 1533 y es una ciudad muy bonita y turística de mi país. Un poco de historia, entonces desde la antigüedad, la sangre fue considerada un elemento vital y mágico, donde entonces en ese entonces se consideraba la teoría de los humores y muchas veces se consideró que al extraer esta sangre, pues eliminábamos estos humores negativos en el cuerpo y era una forma terapéutica de eliminar algunos dolores de cabeza. Posteriormente se instauró la técnica de las sangrías en el siglo X o flebotomías por medio de las sanguijuelas y ventosas. Vamos a ver que William Harvey describe pues ya la circulación general y hasta 1665 vamos a ver que Richard Lower, como lo vemos en esa imagen, hace la primera transfusión que es desde un animal, en este caso era un cordero, y lo transfunde a un ser humano. Y ya posteriormente vamos a ver que en 1818 James Blood hace la primera transfusión de humano a humano en Londres. Anteriormente se consideraba como metas para la transfusión sanguínea si eran niveles superiores para llevar a un paciente, a una cirugía como metas, lo ideal era llevar a una hemoglobina mayor a 10 y un hematocrito mayor a 30. Esa era como nuestras metas y si estaba por debajo de estas metas, pues decíamos había que transfundir. Pero vamos a hablar que tras la conferencia del consenso de los Institutos Nacionales de Salud en 1988 sobre las transfusiones perioperatorias de glóbulos rojos, esta teoría cambió y ya se considera que la transfusión sanguínea debe ser en base a múltiples factores, no solamente como valor de referencia a la hemoglobina del hematocrito, sino también a otras constantes hemodinámicas del paciente y comorbilidades del paciente.
Entonces esto ya se descontinuó. Vamos a ver que aproximadamente 20 millones de hemocomponentes se transfunden al año, más o menos en Estados Unidos son 4 millones. Y vamos a ver que las cifras de transfusiones innecesarias oscilan en un rango de 4 a 67%, o sea que es bastante alto. Y en México vamos a ver que el 4.8% de casos de SIDA es secundario a una transfusión sanguínea. La hepatitis C en un 90, 80, 90% de los casos también se debe a una transfusión sanguínea. Y vamos a ver que este es el punto que más nos llama la atención, que la mayoría de las transfusiones que se realizan son en pacientes quirúrgicos, en un 60 a 70%, y somos nosotros los anestesiólogos los responsables de esta indicación. ¿Por qué transfundimos intraoperatoriamente? Porque los niveles de hemoglobina preoperatorio están bajos, porque tenemos pérdidas excesivas de sangre o por una práctica inapropiada de transfusión. La anemia se considera una hemoglobina menor a 13 en hombres, menor a 12 en mujeres y menor a 11 en embarazadas según la OMS. Vamos a hablar un poco de fisiopatología. Es importante entender el contexto de lo que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Vamos a ver que tenemos una hemostasia primaria en donde una vez tenemos una lesión o daño vascular, esto genera un reflejo neurógeno. Este reflejo neurógeno lo que se refiere es que hay un proceso de vasoconstricción secundario a esta lesión vascular. Y esta a su vez va a generar que se lleven a cabo una serie de procesos como lo son la adhesión, la activación, la agregación, la secreción y una agregación plaquetaria secundaria con liberación de sustancias quimiotácticas a nivel de la lesión. Acá en esta imagen pues ya lo vemos un poco más amplificado, en el que vamos a ver que ya el endotelio está lesionado, ¿no? Entonces vamos a ver que este endotelio lesionado, a nivel del subendotelio se van a expresar algunas sustancias y receptores a nivel de la membrana del subendotelio. Entre esos tenemos el factor de von Willebrand, que se va a unir a una proteína de la plaqueta que es la GP1B. Y esto va a iniciar la adhesión plaquetaria. Posteriormente se van a expresar otras sustancias como son el colágeno, el fibrinógeno, la fibronectina, que se van a unir a otro tipo de sustancias como son la GP1A2B, la GP2B3A y la GP1C2A. Con esto va a finalizar el proceso de adhesión, o sea, esta plaqueta se va a unir adecuadamente al subendotelio y posteriormente va a sufrir un cambio conformacional esta plaqueta. Inicialmente va a tener como pseudópodos y posteriormente va a tomar esta forma en la que como va a ser un sello a nivel de esta área donde está lesionado el endotelio. Posteriormente hay un cambio conformacional. Estas mismas plaquetas se van a encargar de liberar sustancias como son los tromboxanos A2, favoreciendo mayor vasoconstricción, y va a liberar ADP. El ADP se va a unir a la CYP2 y esta a su vez va a favorecer a que se liberen sustancias como es la glicoproteína 2A3B, que esta a su vez va a favorecer a que se unan por medio de puentes de fibrinógeno entre plaquetas y plaquetas, favoreciendo así la agregación, o sea, la unión entre plaquetas y la agregación plaquetaria. Posteriormente, pues vamos a hablar un poco de hemostasia secundaria, en el que anteriormente ya quedó formado el trombo plaquetario, pero en la hemostasia secundaria ya vamos a formar el coágulo de fibrina. Posteriormente se forma el coágulo de fibrina, vamos a tener un proceso de fibrinolisis. La hemostasia secundaria se va a caracterizar porque va a haber activación de los factores de coagulación y va a finalizar con la fibrinolisis. Entonces tenemos una vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. Este proceso todo es continuo y es dinámico, no es que inicia primero uno y inicia después el otro, no, sino que para una mejor esquematización se puede expresar así. Vamos a ver que tenemos un primer traumatismo. Esto va a generar liberación del factor tisular o factor 3 de la coagulación, que a su vez va a
producir el factor 7 de coagulación y posteriormente el factor 7 activado, que va a entrar a la vía intrínseca o la vía común, perdón, junto con la vía intrínseca a la vía común de la coagulación para convertir el factor 10 en factor 10 activado, que por medio de su complejo factor 10 activado, factor 5 activado más calcio y fosfolípidos, se va a encargar de convertir la protrombina, que es el factor 2 en trombina, que es el factor 2 activado, y posteriormente este va a tomar el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina para ser posterior, por medio del factor 13 de la coagulación, formar polímeros de fibrina y de esta manera formar nuestro tapón plaquetario y ya de fibrina. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos dos maneras de cómo podemos monitorizar esta cascada de la coagulación, y vemos que por medio del tiempo de el tiempo de trombina, que es el TP, podemos monitorizar lo que es la vía extrínseca de la coagulación por medio de los medicamentos que son vitamina K dependientes, como lo son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Y también por medio del INR, que es el International Normality Ratio, que es un cociente entre el TP del paciente y el TP del laboratorio. En promedio es de 0.8 a 0.2. Y por medio de la vía intrínseca, en donde hacemos la monitorización de las heparinas no fraccionadas, lo monitorizamos por medio del tiempo de tromboplastina parcial activado, y su valor normal es entre 25 y 35 segundos. Este es el desierto de la Tatacoa. Es un lugar muy lindo en Colombia, que es la segunda zona árida más grande del país. Anteriormente también le llaman el Valle de los Lamentos, porque anteriormente a esta zona correspondía mucha vegetación, flores y árboles, y una vez entran en sequía, pues se murieron todas estas vegetaciones y pues quedó esta imagen que podemos visualizar acá. Es un área muy turística en mi país. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los criterios actuales en la medicina transfusional perioperatoria. El objetivo de esta es disminuir o evitar lo que llamamos las transfusiones innecesarias. Y pues este mensaje es bien importante, porque la sangre que se transfunde en el momento actual es la más segura que hemos tenido nunca, pero es imposible llegar a un riesgo cero. O sea, tenemos que tener en cuenta que en ese momento pues lo necesitamos, ¿no? Pero están siempre los riesgos y las complicaciones que pueden presentar nuestros pacientes tras la transfusión de hemoderivados. Entonces, de ahí es donde tenemos que tener criterios claros sobre cuándo transfundir y qué volumen debemos de transfundir. Entonces, viene acá el concepto de los trígeres fisiológicos, que es una de las maneras como podemos evaluar o tomar algún criterio para transfundir a los pacientes. Entonces, de esta manera vemos que estos trígeres fisiológicos nos orientan si el aporte de oxígeno a nivel tisular está deficiente, y nos podría orientar que el paciente va a requerir o requiere en ese momento transfusión de hemoderivados, como lo es tener un lactato sérico mayor a 2 milimol litro, una saturación venosa de oxígeno central menor a 70% o alguna alteración electrocardiográfica. Bueno, entonces los objetivos de la transfusión intraoperatoria o perioperatoria, el primero es transfundir con mejor criterio, el segundo es minimizar la transfusión de sangre halogénica, el tercero es tener una adecuada preparación del paciente, el cuarto es minimizar las pérdidas hemáticas intraoperatorias, y el quinto es optimizar las reservas fisiológicas del paciente. Y es aquí donde juega un papel importante la valoración preanestésica, porque si logramos identificar en un paciente que padece de anemia crónica o un paciente que tenga una pérdida crónica sanguínea por algún motivo, y logramos optimizar, llevarlo a un mejor volumen sanguíneo circulante con un mejor sangrado permisible, de esta manera podemos disminuir las transfusiones intraoperatorias y lograr tener más estable a nuestro paciente. Entonces, de ahí surgen los pilares de la medicina transfusional, y vamos a ver que el primer pilar es la optimización de la hematopoiesis.
El segundo pilar es la minimización del sangrado y las pérdidas, y es ahí donde tenemos que, es un trabajo en equipo entre anestesiología y cirugía, porque lo que importa es que el paciente salga en las mejores condiciones. Entonces, ellos pueden instaurar técnicas quirúrgicas donde puedan favorecer a la hemostasia. Y el tercer pilar es mejorar la tolerancia fisiológica a la anemización. Entonces vamos a empezar con el primer pilar, que es cómo optimizamos al paciente con una hematopoiesis. Entonces, si el paciente nos llega a la valoración preanestésica, debemos de estudiar esa anemia y tratarla. De ser necesario, podemos iniciar hierro o ver qué tipo de anemia y si puede o no tratarse, ¿no? También podemos al tiempo valorar medicamentos que alteren la hemostasia, como lo son los antiagregantes y los anticoagulantes. Ahí es donde juega importancia la guía de valoración preanestésica en paciente cardiópata para cirugía no cardíaca, en donde vamos a evaluar el riesgo-beneficio, si requiere suspensión o no de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, y cuánto tiempo debemos de suspenderlo, o si debemos de hacer alguna terapia puente, o si por el contrario no se debe suspender porque es mayor el riesgo tromboembólico que el riesgo de sangrado. También debemos de estimar un riesgo de sangrado y de ser transfundido, y ahí donde están algunos procedimientos quirúrgicos que consideramos que más se asocian a sangrado, uno más que otro, y los pacientes que están bajo terapia anticoagulante pues también tienen mayor riesgo de sangrado. Esto es como un dato que se me hizo importante. Una unidad de glóbulo, un paquete globular me aumenta la hemoglobina 1 gramo decilitro en un paciente de 70 kilogramos, pero vamos a ver, y el hematocrito lo va a aumentar 3 a 4%, pero si es una mujer de 50 kilogramos aumenta 1.4 gramos decilitro, y si es un hombre de 90 kilogramos aumenta 0.7 gramos decilitro. Entonces, ¿cómo optimizamos la hematopoiesis a nivel del preoperatorio? O sea, en nuestra valoración preanestésica, calculamos los requerimientos transfusionales, o sea, hacemos un volumen sanguíneo circulante o un sangrado permisible, y vemos el riesgo, qué tipo de procedimiento quirúrgico se va a pasar, y si requiere o no va a requerir transfusión de hemoderivados durante el transoperatorio. Y si tiene alto riesgo de que requiera transfusión durante el intraoperatorio, podemos hacer con tiempo donación autóloga preoperatoria para disminuir los riesgos. Recordar que hay mayor riesgo de infecciones asociadas a la transfusión, la transfusión de hemoderivados que no son autólogos, que son halogénicos, y que si de esta manera podemos prever, podemos disminuir estas complicaciones. Lo otro es la administración de la eritropoyetina, el hierro o ambos. Es una forma de cómo podemos optimizar la hematopoiesis. Entonces, en esta tabla vamos a ver que la eritropoyetina, los estudios han demostrado que está aprobada en cirugía electiva y en cirugía que tiene alto riesgo de sangrado o en los pacientes con enfermedad renal crónica. La dosis es de 50 unidades kilogramos subcutáneos 3 veces por semana. Y el hierro sérico, hay varios esquemas, pero les traje 300 miligramos cada 8 horas, ya sea vía oral o IV. Durante el intraoperatorio, entonces, otra forma de cómo podemos optimizar esto es recuperando la sangre en el campo operatorio, pero ahí tenemos muchas limitaciones, porque tenemos que garantizar que este campo esté totalmente estéril, que donde se esté haciendo la recuperación de este volumen sanguíneo sea totalmente estéril y tengamos todos los equipos necesarios para hacer la recolección adecuada de estas sin ir a generar alguna infección en nuestros pacientes. O sea, lo que menos queremos es generar complicaciones en nuestros pacientes. Lo otro, debemos individualizar las indicaciones de transfundir. Vamos a ver, bueno, ya se agotó el sangrado permisible, cómo está su estado hemodinámico en ese momento en el paciente, vemos los trajes fisiológicos y vemos a ver si iniciamos o no la transfusión, ¿no? Lo otro, administración intraoperatoria, administración de medicamentos que disminuyan el sangrado. Entre esos tenemos los antifibrinolíticos, que más adelante les voy a hablar sobre ellos. Y en
¿Cómo podemos reducir el sangrado intraoperatorio? Una de las maneras es utilizando la desmopresina, que es la ADH, es un promotor de la hemostasia, va a actuar sobre los factores 8 y el factor de von Willebrand y también va a favorecer a mejorar el tiempo de sangría. Está indicado en los pacientes que son hemofílicos y que van a ser programados para cirugía cardíaca. Su dosis es de 0.3 miligramos kilogramo de peso corporal y va a ser diluido en 50 mililitros de solución salina al 0.9% y se va a pasar en 15 a 30 minutos, hasta por 4 a 5 días. La otra acción es la proteinina, va a inhibir la fibrinolisis, entonces se puede utilizar 1 millón de unidades, una dosis inicial y posteriormente se continúa el 1 millón de unidades secundario en bomba de difusión. Otra opción es el ácido tranexámico, que según el tipo de procedimiento quirúrgico tiene su dosis indicada, y el otro es el ácido epsiloaminocaproico con una dosis de 5 a 10 miligramos dosis inicial en adulto antes del procedimiento. En el posoperatorio, pues si se logró hacer la recuperación adecuada de este volumen sanguíneo, se podría considerar la autotransfusión de esta sangre autóloga o la administración de eritropoyetina y hierro para comenzar a mejorar la hematopoiesis. Y el segundo pilar, entonces, es la minimización de sangre, de sangrado y pérdidas hemáticas. Entonces, aquí es donde les hablaba de que es importante el trabajo en conjunto con los de cirugía, porque existen algunas técnicas quirúrgicas que favorecen a la hemostasia y si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, pues ahí necesitamos que cirugía nos apoye con esa parte. Los antifibrinolíticos, tenemos el ácido tranexámico, está estudiado, es uno de los medicamentos que más estudios tiene en el momento y está estudiado en la gran mayoría de cirugías, como lo es cirugía de cardio, cirugía de trauma mayor, cirugía hepática y politraumatizados, que son de las cirugías que más se consideran alto riesgo de sangrado. Valorar si se requiere recuperación intraoperatoria de sangre y este último punto y bien importante, el control de la hipotermia. Ya hemos visto que la hipotermia está asociada a prolongación de los tiempos de coagulación y favorece a mayor aumento del riesgo de sangrado intraoperatorio. Esta es la dosis de ácido tranexámico según el tipo de cirugía. Tenemos dosis recomendadas para artroplastía de cadera de rodilla, dosis para cirugía de columna multinivel, que es otra de las cirugías que se asocia a alto riesgo de sangrado, cirugías de cardíacas, ya sea sometidos los pacientes a circulación extracorpórea o no, y está pues la indicación como lo traje en esta gráfica para cada una de las cirugías. También hay para trasplante hepático, vamos a ver que para cesárea también, prostatectomía y en los pacientes politraumatizados y entre otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Bueno, entonces, ¿cuándo está indicado transfundir hematíes? Entonces, en todo paciente que tenga anemia sintomática y que obviamente esté con un estado de normovolemia, independientemente del nivel de hemoglobina que se tenga, ¿no? Puede tener hemoglobina de 8, pero si está con una anemia sintomática hay que transfundir. Cuando la hemoglobina preoperatoria es menor a 7, varían un poco entre alguna guía y otra, porque algunos dicen menor a 6, otros menor a 7 gramos de decilitro, casi siempre está indicado, y casi nunca va a estar indicado cuando esta hemoglobina está mayor a 10 gramos de decilitro. Entonces ahí tenemos que evaluar el riesgo-beneficio de cuándo debemos de transfundir. ¿Por qué? Porque en donde estamos un poco a la deriva y no sabemos, no tenemos claridad en cuándo transfundir, cuando este rango está entre 7 y 10, y de ahí donde tenemos que evaluar entonces el riesgo de infecciones, de reacciones inmunitarias y beneficio, pues mejorar las demandas de oxígeno. Entonces, es por eso que se cambió el concepto de que no debemos de transfundir solamente por un valor de hemoglobina y hematocrito, sino que ahí vamos a evaluar pues cómo está hemodinámicamente nuestro paciente durante el transoperatorio.
Esta es la guía de la Asociación Americana de Banco de Sangre, que fue publicada el 12 de octubre del 2016 y trae unas recomendaciones con un nivel fuerte de evidencia y una calidad moderada. Entonces, dan unos rangos, unos umbrales restrictivos de transfusión. Ellos consideran que en un paciente hospitalizado normal se debe transfundir si la hemoglobina está menor a 7 gramos de decilitro. En un paciente hospitalizado o en unidad de cuidados intensivos se debe de hacer la transfusión cuando está menor a 10 gramos de decilitro. En una cirugía ortopédica ellos dicen menor a 8 gramos de decilitro y en una cirugía cardíaca o una enfermedad cardiovascular preexistente, ellos recomiendan que el rango de transfusión debe de ser menor a 8 gramos de decilitro. Pero no tienen recomendaciones en esta guía cuando el paciente cursa con un síndrome coronario agudo, ni una enfermedad hematológica o oncológica en el momento, o una anemia por enfermedad crónica. No dan recomendaciones porque no hay una evidencia suficiente para ellos emitir un valor umbral restrictivo de transfusión. En este otro artículo de la revista cubana de anestesiología dan algunas pautas también, y acá hacen como una recolección de varias guías, ¿no? Y dan varias recomendaciones. Entre estas por lo menos tenemos la de la Sociedad Británica de Banco de Sangre, de transfusión. Y entonces dicen que en una cirugía general, en un paciente que esté asintomático, ellos sí recomiendan transfundir cuando está menor a 7 gramos de decilitro, pero no recomiendan transfundir mayor a 10 gramos de decilitro. La Asociación Americana de Anestesiología recomienda transfundir si está menor a 6 gramos de decilitro, se van a un valor más bajo, la Asociación Americana de Anestesiología, y dice que si es un paciente joven sin enfermedades asociadas, este es el rango menor a 6 gramos de decilitro, pero no recomienda mayor a 10 gramos de decilitro. Y la Asociación Europea de Cardiología recomienda que en los pacientes cardiópatas se debe transfundir si está menor a 8 gramos de decilitro. Otros contextos que podemos tener es si el paciente está ante una anemia aguda. Entonces, ante una anemia aguda, lo más importante es tener al paciente en un estado de normovolemia y ver si el paciente tiene o no tiene enfermedad cardiovascular. Si tiene una enfermedad cardiovascular o cardiopulmonar preexistente, el rango de transfusión recomienda que sea menor a 8 gramos de decilitro. Pero si no, si es un paciente que no tiene ningún de este tipo de enfermedades, con una hemoglobina menor a 7 gramos de decilitro. O cuando la pérdida sanguínea estimada sea mayor al 30%. Solo en estas condiciones, pues transfundiríamos ante un contexto de una anemia aguda. En un paciente con anemia crónica, tenemos que tener claro el diagnóstico etiológico y el tratamiento, y casi nunca está indicado transfundir. Inclusive cuando tenemos hemoglobinas muy bajas en un paciente, por ejemplo, renal crónico, inclusive así tenga hemoglobina menor a 5, no se indica transfundir. Es un paciente que ya está acostumbrado a manejar niveles de hemoglobina muy bajas. Doctora, te vamos a dar 5 minutos porque ya pasó la media hora. Ah, ok. Gracias. Ok, está bien, doctora. Bueno, entonces, las directrices sobre las transfusiones de concentrados de Matías, entonces el régimen que recomiendan es 1 a 1, que se debe transfundir. En el posoperatorio existen varias tendencias en las que dicen si se debe transfundir una transfusión liberal o una transfusión restrictiva. Y la teoría liberal es que sea un rango de transfusión hasta 10, menor a 10, y el restrictiva vamos a favor a si es menor a 7 gramos de decilitro. ¿Por qué se transfunde el nivel liberal? Porque van a una tendencia liberal, porque dice que tenemos mejor volumen sanguíneo circulante y mejor un aporte de oxígeno, pero hay más riesgo de infecciones, ¿no? Y las terapias restrictivas va más a favor de evitar procesos de reacción de inmunidad y de infecciones. Entonces, pues tengo varios artículos en los que traje, en los que dependiendo del tipo de paciente, los pacientes críticos van más a favor de la terapia liberal,
que restrictiva en los pacientes críticos, ¿no? En este estudio evaluaron a quién les iba mejor y vamos a ver que les fue mejor con una terapia liberal con una Retion de 0.81. En este es un paciente de un metaanálisis para transfusión de hemoderivados en cirugía cardíaca y se asoció la transfusión de glóbulos rojos en comparación con la no transfusión, se asoció a una mortalidad sustancialmente mayor con unos Retion de 2.72 a los 30 días. En los pacientes oncológicos, en ellos se prefiere mejor una terapia restrictiva. ¿Y por qué? Porque se ha visto que las transfusiones se asocian a reacciones, a reactivaciones de procesos inclusive cancerígenos, aumenta el doble la incidencia de linfoma Hodgkin en los años siguientes de la transfusión. Son cirugías que normalmente tienen alto riesgo de sangrado y está dependiente del tamaño de la tumoración y la invasión de órganos aledaños. Y recomiendan llevar y optimizar al paciente previo a la cirugía en los pacientes oncológicos. Entre menos transfundamos estos pacientes va a ser mejor, pero pues si es necesario, pues vamos a tener que llevarlos. Y pues esta tabla nos trae como el resumen de cómo la sangre halogénica tiene menor riesgo, autóloga tiene menor riesgo de complicaciones que la sangre halogénica. Y pues no sé si doctora, pues a mí me habían hablado de 45 minutos, pero si quieres dejamos acá la plática porque falta todavía, inclusive iba a hablar sobre la indicación de transfusión de plasma fresco, de plaquetas, de fibrinógeno y un poco del protocolo de hemorragia masiva, solamente nombrarlo y ya finalizamos. Bueno, yo creo que vamos a finalizar aquí, doctora, y está muy linda tu plática, está extraordinariamente bien pensada, bien expuesta. Tengo un comentario, no escuché qué pasa con la embarazada. Y fíjate que la hemorragia se pelea con la preeclampsia, el primer lugar de muerte materna en todo el mundo. Entonces, merece la pena ponerle atención para que lo incluyas en tu plática. Y yo sé, como mujer, fíjate bien, como mujer y como novata en dar pláticas, es muy difícil condensar todo lo que uno quisiera decir, porque conocimientos hay un mar. Y entonces debemos aprender, pero esto se adquiere con la experiencia y con los años debemos adquirir la capacidad de resumir. Así como los riñones tienen la capacidad de concentrar la orina o diluirla, nosotros debemos tener también la capacidad de concentrar lo más importante de una plática. Te repito que está muy bien hecha y te felicito. Tienes mucha información valiosa. Yo creo que tus compañeros y las demás personas que estén aquí escuchando, porque son bastantes personas, eran 40 hace ratito, y entonces ahorita ya son 58. Creo que van a tener preguntas para ti, doctora. Sí es media hora para la presentación y media hora para los comentarios de los compañeros que están asistiendo. A ver, déjame ver, no veo preguntas, solamente dice buenas noches a todos. Hay una pregunta de Irma Cruz. Ok, adelante. El capítulo de preguntas y respuestas. No, Bernadette, por favor. Bernadette, por favor. No, pero es que yo no la veo, Abraham. Dice, no. Irma Cruz dice, considero que la hemorragia obstétrica es tan amplia que se debería dejar para una sesión completa. Doctora, ¿qué piensas? Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que es un tema bastante amplio
Y la hemorragia obstétrica sí amerita que se tome, pues sí es un tema bastante amplio que para tratar. Es un tema muy bonito también, pero sí, a veces es difícil, como dice usted, consensar todo porque es mucho, ¿no? Es bastante amplio este tema. Claro. Solamente, pues reitero que mencionaste pacientes oncológicos, pacientes cardiovasculares, pacientes de trauma, pacientes de cirugía programada o no, que también difiere mucho. Quizá, bueno, definitivamente la hemorragia obstétrica debió haber sido mencionada y quizá también en otra plática que nos ayude el licenciado a hacer una valoración de cómo preparas a un paciente testigo de Jehová para ser operado o qué pasa sangre de manera inesperada durante la operación. Son temas muy bonitos y son temas muy especiales que merecen la pena. Pero yo creo que cubriste muy bien el aspecto de la preparación y del manejo de la hemorragia perioperatoria. Quizá también nos faltaría, no sé si lo pusiste en la transfusión masiva, pero ahora hay una gran tendencia de volver a utilizar sangre entera en los pacientes, ya sea obstétricas o de trauma, y sobre todo sangre entera fresca, que ya no se encuentra casi en ningún banco de sangre, porque para optimizar todos los elementos los separa. Pues ahora hay mucho interés en volver a usar estos elementos. No veo más preguntas, a ver. Ahorita no hay preguntas. ¿Le pareciera que que nos pudiera dar las conclusiones de la doctora de la parte final que podía haberle hecho falta? ¿Le parece? Adelante, sí. Doctora, ¿nos ayuda en unos minutos a dar el resumen final para que todo el mundo podamos hacer más preguntas? Okay. Mire, ya estaba a punto, sí. Lo más importante es optimizar preoperatoriamente al paciente, como ya lo había abarcado. Transfundir con el mejor criterio. Ahí tenemos que evaluar cuánto tiene su nivel de hemoglobina, qué comorbilidades tiene el paciente, está o no inestable en el momento, independientemente de si ya excedió o no su volumen sanguíneo circulante para indicar transfundir. Vamos a ver que dependiendo del tipo de cirugías, ya hay estudios en los que se van más a favor de una terapia transfusional restrictiva, y como es en un paciente oncológico, como lo es en la gran mayoría de cirugías, excepto en los pacientes de cardio, en los que se ven más beneficios a favor de que sí se transfundan esos pacientes. Ya la transfusión por variables hemodinámicas, ya sea estáticas o dinámicas, durante el transoperatorio es bien importante que ante cualquier tipo de cirugía, llámese inclusive hasta los pacientes obstétricos, tener una monitorización con una gasometría arterial. Es una prueba que nos orienta y nos da muchos datos en el momento del transoperatorio. Estas son unas técnicas que iba a explicar, pues más que el Routen, en la trombolastografía, y que ojalá lo pudiéramos tener en la gran mayoría de hospitales e institutos. Es una de las maneras que se ha logrado, una estrategia en las que se logra minimizar las transfusiones innecesarias, porque estos estudios nos pueden orientar cuál es el problema exacto que tiene en el momento el paciente, si lo que tiene es un déficit plaquetario, si lo que tiene es un déficit de fibrinógeno o como tal si requiere transfusión de hemoderivados. Entonces podemos hacer una transfusión más ya enfocada al problema de base que está generando esto en el paciente.
activar los protocolos de transfusión masiva según el protocolo y según lo indicado, ¿no? Y como conclusión, recordar lo que les decía, la sangre que se transfunde en el momento actual es la más segura que hemos tenido nunca, pero es imposible llegar a riesgo cero. Y esta otra es la mejor transfusión, es la que no se hace. O sea, si lo tenemos que hacer, pues nos llenamos de muchos criterios para haberlo hecho, pero si entre menos lo hagamos, podemos evitar más complicaciones en nuestros pacientes. Hay varias preguntas, ahora sí, doctora Bernardet y doctora Natalie. Dice Melanie Enciso, en caso de una paciente embarazada con trombocitopenia y epiléptica, ¿se recomienda transfusión? A ver, ¿trombocitopenia qué? Y epiléptica. Eso no existe. A ver, ¿está mal escrito? ¿Trombocitopenia epiléptica? No, dice con trombocitopenia y epiléptica. ¿Se recomienda transfusión? No, pues depende. A ver, doctora. Es que lo más importante es ver, bueno, lo que estás preguntando es si tiene indicación de transfusión de plaquetas o transfusión de paquetes globulares, porque hay que tener en cuenta que una cosa es transfundir paquetes globulares y es en base a lo que les explicaba, los niveles de hemoglobina, el estado hemodinámico del paciente, sus comorbilidades, ¿no? Y cuando tiene trombocitopenia, dependiendo del nivel, normalmente en las pacientes embarazadas con unas plaquetas por debajo de 100,000, hay que valorar la necesidad si requiere transfusión o no de plaquetas, perdón. Ok, luego nos pregunta, ¿qué opina? Perdón, Abraham, yo creo que aquí vale la pena. Primero me voy a ir de aquí porque los perros enloquecieron. A ver, continúa con la otra y ahorita yo. Dice, ¿qué opina de la autodonación de sangre y si sabe el uso en algún hospital, la autodonación de sangre? Bueno, ¿Doctora Natalia, en su hospital? desconozco si algún hospital lo hace. Creo que si se llegara a hacer, tienen que tener unas medidas extremas de asepsia, antisepsia, porque si esta sangre en donde se está recolectando por X o Y motivo llega a contaminarse, pues no va a servir y vamos a generar mayores complicaciones en los pacientes. Yo creo que sería bueno inclusive pues no hay estudios claros, o bueno, no encontré estudios claros en los que compararan, ¿no? Si se benefician más de esto. Yo creo que si se hace una adecuada recolección, el paciente se va a beneficiar mucho más que inclusive colocar una sangre de tipo halogénica, porque en últimas va a generar menores reacciones de autoinmunidad y menores riesgo de complicaciones de infecciones. Pero desconozco si alguna institución lo haga. Bernardet, hay más preguntas en el chat. ¿Tú quieres comentarlas o quieres que las elabore? No, pues la doctora, nada más permíteme decir un comentario. En caso de una paciente con trombocitopenia y embarazo, lo más importante es saber a qué se debe la trombocitopenia. Habrá ocasiones en que no merece la pena hacerle una transfusión de plaquetas y habrá otras veces en que sí sea necesario una transfusión plaquetaria, pero no de glóbulos rojos, porque no nos dijeron que estuviese también anémica. Entonces, hay muchísimas causas de trombocitopenia en el embarazo que algunas, como te digo, ameritan transfusión de plaquetas y otras se va a hacer peor el problema si le ponemos plaquetas. Cuando es una trombocitopenia autoinmune, si le ponemos plaquetas, la paciente se va a poner peor. Y en el caso de los recuperadores celulares, cada vez hay más seguridad con estos aparatos en los lugares en donde los tienen, de tal manera que hay publicaciones hasta en
pacientes embarazadas. Es difícil hacer la recolección, pero ya están trabajando mucho en eso. Sería una buena alternativa en caso de placenta previa o algún otro causa de sangrado masivo en obstetricia. Ya la que... Doctora, mire, se conectó el doctor Alejandro. ¿Usted quiere hacer algún comentario, doctor Alejandro? No lo escuchamos. Sí, Ya, más que ahora sí. nada, sí, déjeme decirle, ahorita, aunque usted no lo crea, estoy aprendiendo. No hago anestesia obstétrica. Nunca he hecho anestesia obstétrica y todo lo que escucho me sirve. No pienso hacer anestesia obstétrica, lo sigo aprendiendo. Gracias, Bernadette, yo sigo aprendiendo. Qué bueno, gracias. Esa es la intención de estas pláticas. Bueno, hay muchas felicitaciones para la doctora Natalie y dice Claro. Joaquín Antonio Guzmán, dice, la transfusión no siempre garantiza el transporte de oxígeno. Por ello es importante concientizar al equipo para evitar en lo posible el sangrado. Así también ya hay modelos multivariados para poder predecir la necesidad de transfusión y su conocimiento es importante para todo el equipo anestésico quirúrgico. ¿Qué opinan? Doctora Natalie. Así es, como les decía, la mejor transfusión es la que no se hace y si podemos inclusive tener estrategias en conjunto con el cirujano en las que ellos minimicen el riesgo de sangrado, pues sería lo ideal. Muchas veces creemos que por el transfundir ya vamos a garantizar que llegue el adecuado oxígeno a los tejidos y a veces no sabemos que no sé, el paciente en esos momentos está cursando con una insuficiencia cardíaca que se está descompensando porque fue llevado, no sé, a una cirugía de urología, se sometió a gran volúmenes de líquidos para la visualización del campo y hizo una sobrecarga hídrica y descompensó la falla cardíaca. Por más transfusión de hemoderivados, si la bomba no está funcionando bien, pues no va a llegar tampoco un adecuado oxígeno a nivel de los tejidos. O sea, eso es algo dinámico que tenemos que evaluar en el momento de cómo están sus signos vitales en el paciente, cómo está su gasometría. Y en base a muchos criterios es que debemos de tomar la decisión de transfundir. De no ser así, pues mejor no transfundir. A ver, la doctora Ana Karen Romo dice, doctora Natalie, ¿qué opina de la guía Patient Blunt Management en el paciente oncológico? ¿Conoce la guía? Bueno, la verdad no he leído bien la guía, lo que leí fue algunos artículos en pacientes oncológicos y pues que ellos recomendaban que el rango de entre menos se transfundan estos pacientes, mejor. Y inclusive ellos se van más a favor de una terapia transfusional restrictiva. O sea, esos pacientes con una hemoglobina menor a 7. El doctor Wolfgang dice, uso de máquinas de rescate sanguíneo en sala de quirófano. ¿Qué opinan? No le entendí la pregunta. ¿Qué dijo? Dice, yo creo que es continuación de la anterior. Dice, ¿qué opina de la autodonación de sangre si sabe del uso en algún hospital o uso de máquina de rescate sanguíneo en sala de quirófano? Es lo que dijimos. Okay. Es lo que acabábamos de decir. Es continuación de la anterior. Sí. Dice, criterios para transfusión en el paciente pediátrico. Bueno, yo no abarqué en el paciente pediátrico. La verdad, esa pregunta sí no se la contestaría porque no abarqué. Normalmente se van en valores también restrictivos, pero no podría con mayor solidez darle la respuesta. Otra vez depende de cómo está el bebé o el niño. Si está en niveles normales de hemoglobina, podemos hacer un tratamiento o un manejo conservador. Si el bebé, el niño, tiene una hemoglobina limítrofe o de plano anemia, entonces habrá que hacer la restitución muy cuidadosa de 1 por 1
1 mililitro por 1 mililitro. Mientras más pequeño el bebé, es más acuciosa esta reposición de volumen perdido, sobre todo cuidando mucho de no sobrecargar al bebé con demasiados líquidos. Excelente. Bueno, yo sí quiero hacer una aportación. Hay un caso que por supuesto todos ustedes conocen, de la transfusión en caso de testigos de Jehová, en donde haciendo uso del derecho fundamental a predicar una religión, se puede negar al tema de la transfusión sanguínea. Particularmente hay un criterio en tratándose de menores de edad donde la Corte ha establecido que es permanente en esta ponderación de derechos, es superior, el interés superior del menor, particularmente su derecho a la protección, su derecho a la protección a la salud, y que como tal, no obstante que los padres pudieran negarse a este derecho aduciendo un tema religioso, entra en sustitución del Estado Claro. con esta tutela para esos efectos, y solamente podría contemplar otro uso, otra alternativa, cuando esta otra alternativa pudiera ofrecer un uso, una mejoría a la decisión de transfusión, una mejor opción, igual o similar, pero no en menor opción que la transfusión. Y que como tal, incluso a quien correspondía acreditar esta mejor opción, igual o al menos similar, es a la parte que propone esta segunda opción. Y entonces, bueno, este es un tema muy particular para los menores. A mí que considero que la Corte ha quedado en deuda al no establecer qué pasa con los propios adultos. En los adultos opera también el mismo criterio, pero no se ha pronunciado expresamente como se pronunció en el caso de los menores de edad. De esa pregunta, no sé si la S, dice Irma Cruz, ¿usted considera que si algún paciente tuviera alteración hematológica es necesario solicitar la valoración del hematólogo? ¿Sí se hizo o no? Sí se requiere, Si no, bueno, ahí está. sí se requiere hacer la valoración por hematología. Claro. Idealmente sí. Excelente. Siempre será mejor el trabajo en equipo. Siempre será mejor tener un plan antes de entrar a la cirugía. Siempre será mejor estar preparados. La sorpresa es cuando la contingencia es algo no esperado. Cuando es un accidente de tráfico, un trauma, por lo que ustedes gusten, y que no se esperaba tener que manejar la anemia de ese paciente que está ahorita en la mesa de operaciones. Ahí es donde el anestesiólogo tiene que hacer la decisión de transfundir o no transfundir basándose en lo que dijo la doctora, en el riesgo-beneficio. Excelente. El tema de los testigos de Jehová es antiquísimo el debate, y creo que merecería una plática especial, Abraham. Muy bien, porque Gabriela dice, ¿con los testigos de Jehová se transfunde o no? ¿Cuáles serían los criterios para tomar la decisión de transfundirlos? ¿Quiere comentarlo alguien? Con el bebé se da siempre prioridad a su derecho a la vida, que es fundamental para todo ser humano. Y entonces por eso el Estado toma la patria potestad provisionalmente o de manera temporal y dice, si no me ofreces otra alternativa, entonces lo vamos a transfundir. El adulto es mucho más complicado porque entra también su capacidad de decisión, y la misma Ley General de Salud dice que tiene derecho de rehusar un tratamiento. Entonces, otra vez, es un debate muy viejo que no se va a poder solucionar tajantemente a menos que los legisladores así lo hicieran. De otra manera. Así es. Bueno, en el caso particular, Gabriela, el criterio es si se trata de una urgencia o no. Como atinadamente lo dijo la doctora Bernardet,
Una urgencia implica toda aquella situación que ponga en riesgo la vida, un órgano, una función y requiere atención inmediata. Si es algo que compromete su vida, un órgano, una función inmediata, hay que actuar. Incluso si se requiere para esos efectos transfundir. Si no encuadramos en esa definición, tenemos que respetar el derecho del paciente para transfundirse o no transfundirse, incluso del propio padre, aún tratándose de su menor de edad, porque no estamos en un caso de urgencia. Entonces, esa es la regla, y por supuesto que no actuaríamos con dolo. Es una actitud que implica un manejo especial, pero que no se actúa con dolo. Bernadette, doctora Natalie, primero su mensaje final, por favor. Pues sí, es una plática que a mí se me hace muy interesante, pero sí es bastante extensa. Da pie a que se formulen otras pláticas para acompañar y terminar de reforzar este tema. Y pues tener en cuenta que las transfusiones no son inocuas, que también, a pesar de que estamos administrándosela a los pacientes para mejorar su condición en el momento crítico, pues también puede generar muchas complicaciones. Entonces, entre menos transfundamos, pues va a ser mejor, y solo transfundir con un adecuado criterio. Ana Karen Romero le manda saludos, la felicita y dice: la doctora siempre valora la prehabilitación del paciente dentro del primer pilar de las guías. Bernadette y doctor Alejandro, su mensaje final. Pues yo me despido con agradeciéndole su presencia aquí a todos los que están, y este pensamiento ojalá se quede muy fijo en la mente de todos los muchachos jóvenes y de los no tan jóvenes, que muchas veces se nos olvida que la transfusión de sangre no autóloga o de cualquier elemento sanguíneo no autólogo es un verdadero trasplante de órgano. Se nos olvida, y como todo trasplante puede producir muchas complicaciones. Entonces, estar muy atentos al estado clínico del paciente y estar dispuestos a transfundir solamente cuando sea indispensable. Gracias. Excelente. Manda saludos la doctora Gabriela Cruz, la doctora Natalie, también el doctor José Melchor. Le mandan saludos. Gracias. Sí. Doctor Alberto, ¿quiere hacer algún comentario final? Alejandro, perdón. Excelente presentación, es cierto, es un tiempo muy cortito, es un tema muy amplio. Yo vine aquí prácticamente como escucha, no hago obstetricia, y los sagrados que hemos tenido, afortunadamente, me quedo con la mejor transfusión es la que no se hace. Esa es la buen mensaje, doctora Natalia. Muy bien, Felicidades, doctora Natalia. La doctora Yesenia también le manda saludos, dice muy bonita plática. Yo también me quedo con lo que dijo Natalie, la mejor transfusión, y creo que ahí coincidimos todos, es, ¿cuál, doctora Natalie? La que no se hace. La que no se hace. Doctora, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes con una nueva sesión en anestesiología, y por supuesto nuestra madrina, nuestra querida doctora Bernadette Casillas. Bernadette, para la otra tú puedes hacer las preguntas directas sin problema. Tú les lees y tú le llevas tu programa. También, doctor Alejandro, invitadísimo. Ya quedó el primer día que participó, ya quedó formalmente invitado. Doctora Natalie, de corazón. Doctora Natalie, de corazón, muchas gracias y muchas felicidades. Excelente plática. Gracias. Gracias por todo. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.